Ya se puso, ¿verdad? Hola, nosotros somos el equipo número 9 de la materia estática de laboratorio. Está conformado por Maximiliano Sáenz Relander, Brenda Guadalupe Serna Garza, Marta Fernanda Soto Hernández, María Fernanda Soto Mata, Fátima Ashley Treviño Rivera y Yolanda Ivette Vela Guerrero. Y el día de hoy les vamos a presentar los siguientes temas, los cuales son armaduras simples, métodos de nodos, elementos de fuerza de cero, métodos de secciones, armaduras especiales y bastidores y máquinas. Empezaremos con el análisis estructural. Los objetivos de este tema van a ser mostrar cómo se determinan las fuerzas en los elementos de la armadura por medio del método de nodos y el método de secciones. Analizar las fuerzas que actúan sobre los métodos de vestidores y máquinas compuestos por los elementos conectados mediante pasadores. Armaduras simples. Una armadura es una estructura compuesta de un elemento esbelto unido entre sí en sus puntos extremos. Los elementos usados comúnmente en la construcción consisten en puntales de madera o barras metálicas. En particular, las armaduras planas se sitúan en un solo plano y con frecuencia se usan para soportar techos y puentes. La armadura que se muestra en la figura 6-1A es un ejemplo de una armadura típica para soportar techos. En esta figura, la carga de techo se transmite a la armadura en los nodos por medio de una serie de largueros. Como en esta carga actúa en el mismo plano con la armadura figura 6-1B, en el análisis de las fuerzas desarrolladas en los elementos de la armadura serán bidimensionales. En el caso del puente, como el mostrado en la figura 6-A, la carga sobre la cubierta se transmite primero en lárgueros, luego en las vigas del piso y finalmente a los nodos de las dos armaduras laterales de soporte. Igual que en la armadura de techo, la carga en una armadura de puente es coplanar a la figura 6-2B. Cuando las armaduras de puente o techo se extienden sobre grandes distancias, comúnmente se usa un soporte o rodillo para soportar un extremo. Por ejemplo, en el nódulo A en la figura 6-1A y en 6-2A, este tipo de soporte permite la expansión o la contracción de los elementos debidas de los cambios de temperatura o las aplicaciones de carga. Todas las cargas se aplican en los nodos en la mayoría de las situaciones, como en armaduras de puentes y de techos. Este supuesto se cumple a menudo se pasa por alto el peso de los elementos, ya que la fuerza soportada por cada elemento suele ser mucho más grande que su peso. Sin embargo, si el peso debe ser incluido en el análisis, por lo general es satisfactorio aplicando como una fuerza vertical, con la medida de una magnitud aplicada en cada extremo de los elementos. Los extremos están unidos entre sí mediante pasadores listos. Por lo general, las conexiones de los nódulos se formarán empleando los soldados de los extremos de los elementos de una placa común, llamada placa de unión, como se muestra en la figura 6-A, o simplemente pasando un freno o pasador largo a través de cada uno de los elementos. La figura 6-3B, podemos suponer que estas conexiones actúan como pasadores siempre que las líneas centrales de los elementos unidos sean congruentes, como en la figura 6-3. Debido a estos dos supuestos, cada elemento de la armadura actúa como un elemento de dos fuerzas y por lo tanto la fuerza que actúe en cada extremo del elemento debe estar dirigida a lo largo del eje del elemento. Si la fuerza tiende a alargar el elemento, es una fuerza de tensión, como en la figura 6-4A, mientras que se extiende a cortar el elemento de una fuerza de la compresión C. Figura 6-4B. En el diseño real de una armadura es importante establecer si la naturaleza de la fuerza es de tensión o de compresión. A menudo los elementos a compresión deben ser gruesos que los elementos de tensión debido al efecto de pandeo o de columna que ocurre cuando un elemento está en compresión.
Una armadura simple, si tres elementos se conectan entre sí mediante pasadores en sus extremos, forman una armadura triangular que será rígida, como en la figura 6-5. Al unir los elementos más conectar estos elementos a una nueva junta D, se forma una armadura más grande, como en la figura 6-6. Este procedimiento puede repetirse todas las veces que sea para formar una armadura aún más grande. Si es una armadura, se puede construir expandiendo de este modo la armadura triangular básica, se denomina una armadura simple. Ahora hablaremos sobre el 6.2, métodos de nodos. Para analizar o diseñar una armadura es necesario determinar la fuerza en cada uno de sus elementos. Una forma de hacer esto consiste en emplear el método de nodos. Este método se basa en el hecho de que todas las armaduras están en equilibrio, entonces cada uno de sus métodos también están en equilibrio. Por lo tanto, si se traza el diagrama de cuerpo libre de cada nodo, se puede usar las ecuaciones de equilibrio de fuerzas para obtener las fuerzas de elementos que actúan sobre cada uno. Como los elementos de una armadura plana son elementos rectos de dos fuerzas que se encuentran en el mismo plano, cada nodo está sometido a un sistema de fuerzas que es coplanar y concurrente. En consecuencia, solo es necesario satisfacer para garantizar el equilibrio. Sobre la fuerza resultante de 0Y sobre la fuerza resultante de Y es igual a 0. Por ejemplo, considere el pasador situado en el nodo B de la armadura que aparece en la figura. Sobre el pasador actúan tres fuerzas, a saber la fuerza de 500 Newton y la fuerza ejercida por los elementos BA y BC. El diagrama de cuerpo libre se muestra en la figura. Aquí FBA está jalando el pasador, lo que significa que el elemento BA está en transición, mientras que FBC está empujando el pasador y en consecuencia el miembro PC está en compresión. Estos efectos se demuestran claramente al aislar el nodo con pequeños segmentos del elemento conectado en el pasador de la figura. Primero, el sentido correcto de la dirección de una fuerza desconocida de un elemento puede determinarse en muchos casos por inspección. Por ejemplo, FBC en la figura 6-7b debe empujar sobre el pasador con presión, ya que su componente horizontal FBC seno de 45 debe equilibrar la fuerza de 500 newtons. De la misma manera, FBA es una fuerza de tensión ya que equilibra a la componente vertical FBC con coseno de 45. En casos más complicados, el sentido de la fuerza desconocida de un elemento puede suponerse luego después de aplicar las ecuaciones de equilibrio. El sentido supuesto puede verificarse a partir de resultados numéricos. Una respuesta positiva indica que el sentido es correcto, mientras que una respuesta negativa indica que el sentido mostrado en el diagrama de cuerpo libre se debe invertir. En segundo, suponga que siempre que las fuerzas desconocidas en el elemento que actúan en el diagrama de cuerpo libre de nodo están en tensión, es decir, la fuerza jala el pasador. Si hace así, entonces la solución numérica de las ecuaciones de equilibrio darán escalares positivos para elementos de tensión y escalares negativos para elementos de compresión. Una vez que se encuentre la fuerza desconocida en un elemento, aplique su magnitud y su sentido correctos, tensión o compresión, en los subsiguientes diagramas de cuerpo libre de los nodos. Procedimientos para el análisis. Trace el diagrama de cuerpo libre de un nodo que tenga por lo menos una fuerza conocida y cuando mucho dos fuerzas desconocidas. Si este nodo está en unos soportes, entonces puede ser necesario calcular las reacciones externas en los soportes de la armadura. Use uno de los dos métodos descritos antes para establecer el sentido de una fuerza desconocida. Oriente los ejes X y Y de manera que las fuerzas del diagrama de cuerpo libre puedan componerse fácilmente en sus componentes X y luego aplique las dos ecuaciones de equilibrio de las fuerzas. Despeje las dos fuerzas de elementos desconocidas y verifique su sentido correcto. Después, con los resultados obtenidos,
Continúe con el análisis de cada uno de los otros nodos. Recuerde que un elemento de compresión empuja el nodo y un elemento de tensión jala el nodo. Además, asegúrese de seleccionar un nodo que tenga cuando mucho dos incógnitas y por lo menos una fuerza conocida. Ejemplo 6.1. Determina las fuerzas en cada elemento de la armadura mostrada en la figura 6-8a. Indique si los elementos están en tensión o en compresión. Como no debemos tener más de las dos incógnitas en el nodo y por lo menos contar con una fuerza conocida actuando ahí, comenzaremos con el análisis del nodo B. Nodo B, el diagrama de cuerpo líder del nodo B se encuentra en la figura 6-8b al aplicar las ecuaciones del equilibrio y tenemos que la sumatoria de la fuerza X es igual a 0 de 500 newtons menos FBC de seno de 45 es igual a 0. FBC es igual a 707.1 newtons con compresión. La sumatoria de la fuerza Y es igual a 0. FBC de coseno de 45 menos FBA es igual a 0. FBA es igual a 500 newtons en tensión. Como se ha calculado la fuerza de los elementos de B, C, podemos proceder a analizar el nodo C para determinar la fuerza del elemento CA y la reacción de soporte del rodillo. Nodo C, a partir del diagrama de cuerpo libre del nodo C de la figura 6.8c, en donde tenemos que la sumatoria de la fuerza en X es igual a 0 menos FCA más 707.1 por coseno de 45 newtons es igual a 0. Y decimos que FCA es igual a 500 newtons está en tensión. La sumatoria de las fuerzas en Y es igual a 0. CY menos 707.1 por seno de 45 newtons es igual a 0. CY es igual a 500 newtons. Nodo A, aunque no es necesario poder determinar las componentes de las reacciones de soporte del nodo A mediante los resultados de FCA y FBA a partir del diagrama de cuerpo libre de la figura 6-8D, tenemos que el nodo A es igual a la sumatoria de las fuerzas en X igual a 0. 500 menos AX es igual a 0. AX es igual a 500 newtons. Sumatoria de las fuerzas en Y es igual a 0. 500 newtons menos AY es igual a 0. AY es igual a 500 newtons. Los resultados del análisis se resumen en la figura 6-8e. Observe que el diagrama de cuerpo libre de cada nodo o pasador muestra los efectos de todos los elementos conectados y las fuerzas externas aplicadas al nodo, en tanto que el diagrama de cuerpo libre de cada elemento solo muestra los efectos de los pasadores de los extremos de los elementos. Determina las fuerzas que actúan en cada uno de los elementos de la armadura que se muestra en la figura 6-A. Además, indique que si los elementos están en tensión o en compresión. Nodo C. Por inspección del equilibrio de las fuerzas de la figura 6-AB, se puede observar que ambos elementos BC y CD deben estar en compresión. La sumatoria de las fuerzas en Y es igual a 0. FBC de seno de 45 menos 400 newtons es igual a 0. FBC es igual a 565.69 newtons. Es igual a 566 newtons que está en compresión. Con la sumatoria de las fuerzas en X lo igualamos a 0 y decimos que FC de menos 565.69 newtons por coseno de 45 es igual a 0 y decimos que FCD es igual a 400 newtons y está en compresión. En el nodo D, con el resultado de FCD de 400 newtons que está en compresión, la fuerza de los elementos de P, D y AD pueden encontrarse al analizar el equilibrio del nodo D. Supongamos que tanto FAD como FBD son fuerzas de tensión de la figura 6-9C. El sistema de coordenadas de X y Y se establecerá en el modo del eje X. Está dirigido a lo largo de FBD. De esta manera, eliminaremos la necesidad de resolver dos ecuaciones simultáneamente. Ahora, FAD se puede obtener directamente al aplicar la sumatoria de las fuerzas en Y
es igual a 0, menos FAD por seno de 15 menos 400 seno de 30 es igual a 0. Se dice que FAD es igual a menos 772.74 newtons, que lo igualamos a 773 newtons y está en compresión. El signo negativo indica que FAD es una fuerza de compresión. Con el resultado del nodo A, las fuerzas en el elemento AB pueden encontrarse al analizar el equilibrio del nodo de A de la figura 6-AD. Y tenemos que la sumatoria de las fuerzas en Y' es igual a 0, menos AD por el seno de 15 menos 400 seno de 30 es igual a 0, en donde decimos que FAD es igual a menos 772.74 newtons, que lo igualamos a 773 newtons y está en compresión. Con la sumatoria de Fx de' es igual a 0, con FBD más menos 772.74 por coseno de 15 menos 400 coseno de 30, que lo igualamos a 0. Se dice que FBD es igual a 1092.82 newtons y es igual en tensión. Determine las fuerzas de cada elemento de la armadura mostradas desde las figuras 6-10A. Indique si los elementos están en tensión o en compresión. Reacciones a los soportes. No se puede analizar ningún nodo hasta que se haya determinado las reacciones en las que los soportes, porque cada nodo tiene más de 3 fuerzas desconocidas que actúan sobre él. En la figura 6-B se puede presentar un diagrama de cuerpo libre de todas las armaduras al aplicar las ecuaciones de equilibrio y tenemos que la sumatoria de las fuerzas en X la igualamos a 0, en donde 600 newtons menos Cx es igual a 0. Con el momento, la sumatoria del momento de C la igualamos a 0, menos AY por 6 metros más 400 newtons por 3 metros más 600 newtons por 4 metros, que lo igualamos a 0. Se dice que AY es igual a 600 newtons. Con la sumatoria de las fuerzas en Y, que la igualamos a 0, nos indica que 600 newtons menos 400 newtons menos CY es igual a 0. CY es igual a 200 newtons. El análisis puede empezar ahora en cualquiera de los nodos A o C. La selección es arbitraria ya que hay una fuerza conocida y dos fuerzas de elementos desconocidos que actúan sobre el pasador de uno de los elementos. Nodo A de la figura 6-10C. Como se muestra en el diagrama del cuerpo libre, se supone que FAB es una fuerza de compresión y FAD es de tensión. Al aplicar las ecuaciones de equilibrio, tenemos que la sumatoria de las fuerzas en Y igualadas a 0, menos 600 newtons, menos 4 quintos de FAB es igual a 0. FAB es 750 newtons, que está en compresión. La sumatoria de las fuerzas en Y de en X y las igualamos a 0. FAD menos 3 quintos por 700 newtons la igualamos a 0. FAD es igual a 400 newtons, que está en tensión. Nodo D de la figura 6-10. Si utilizamos el resultado para FAD y sumamos las fuerzas en dirección horizontal de la figura 6-10, tenemos que la sumatoria de las fuerzas en X es igual a 10, menos 450 más 3 quintos de FBD más 600 newtons igual a 0. FDP es igual a menos 200 newtons. El signo negativo indica que FDP actúa en sentido opuesto al mostrar la figura 6-10D. Por lo tanto, FDP es igual a 250 newtons, que está en tensión. Con la sumatoria de las fuerzas en Y menos FD menos 4 quintos por menos 250 newtons, decimos que FDC es igual a 200 newtons, que está en compresión. Para determinar FTC, podemos corregir el sentido de FTP en el diagrama de cuerpo libre y luego aplicar estas ecuaciones al signo negativo para FD
B, es decir, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 menos F de C menos 4 quintos por menos 250 newtons. F de C es igual a 200 newtons que está en compresión. La sumatoria de las fuerzas en X y la sumatoria de las fuerzas en Y. FCB menos 600 newtons es igual a 0. FCB es igual a 600 newtons y está en compresión. 200 newtons menos 200 newtons es igual a 0. Nota, en la figura 6-10 FCE presenta el análisis resumido que se muestra en el diagrama de cuerpo libre para cada nuevo movimiento. El sentido correcto podría haber sido determinado por la inspección antes de aplicar. Buen día, mi nombre es Brenda y a continuación les voy a hablar sobre los elementos de fuerza cero. El análisis de armaduras por el método de nodos se simplifica de manera considerable si podemos identificar primero aquellos elementos que no soportan carga. Esos elementos de fuerza cero se usan para incrementar la estabilidad de la armadura durante la construcción y proporcionar soporte adicional si se modifica la carga aplicada. Por lo general, los elementos de fuerza cero de una armadura se pueden encontrar por inspección de cada uno de sus nodos. Por ejemplo, considere la armadura mostrada en la figura A. Si se traza un diagrama de cuerpo libre del pasador situado en el nodo A, figura B, se advierte que los elementos AB y AF son elementos de fuerza cero. No podríamos haber llegado a esa conclusión si hubiésemos considerado los diagramas de cuerpo libre de los nodos F o B, simplemente porque hay 5 incógnitas en cada uno de esos nodos. Del mismo modo, considere el diagrama de cuerpo libre del nodo D, figura C. Aquí se ve de nuevo que DC y DE son elementos de fuerza cero. A partir de estas observaciones, podemos concluir que si solo dos elementos forman una armadura y no se aplica ninguna carga externa o reacción de soporte al nodo, los dos elementos deben ser elementos de fuerza cero. Y aquí en la imagen podemos observar el diagrama que dice sumatoria de fuerzas Y es igual a 0, fuerza DC, seno del ángulo es igual a 0, fuerza DC es igual a 0, ya que seno del ángulo es diferente a 0. Y sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, fuerza DE más 0 es igual a 0 y fuerza DE es igual a 0. Por lo tanto, la carga sobre la armadura que aparece en la figura A está soportada solo por 5 elementos, como se muestra en la figura D. Ahora, considere la armadura mostrada en la figura A. El diagrama de cuerpo libre del pasador en el nodo D se muestra en la figura B. Al orientar el eje y a lo largo de los elementos DC y DE y el eje X a lo largo del elemento DA, se observa que DA es un elemento de fuerza cero. Observe que este es también el caso del elemento CA, figura C. Por lo general, si tres elementos forman un nodo de armadura en el cual dos de los elementos son colineales, el tercer miembro es un elemento de fuerza cero, siempre que no se aplique ninguna fuerza exterior o reacción de soporte al nodo. Aquí en la imagen vemos el diagrama. Tenemos que sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, fuerza CA, seno del ángulo es igual a 0, fuerza CA es igual a 0, ya que seno del ángulo es diferente a 0. Y en sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, fuerza CB es igual a fuerza CD. Por lo tanto, la armadura mostrada en la figura D es adecuada para soportar la carga P. En las siguientes imágenes podemos observar y podemos ver que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0,
que eso viene siendo 600 newtons menos Cx es igual a 0, dándonos el valor de Cx, que es igual a 600 newtons. La sumatoria de momentos en C es igual a 0, menos AY por 6 metros, más 400 newtons por 3 metros, más 600 newtons por 4 metros es igual a 0, y así nos da el valor de AY, que es igual a 600 newtons. En la sumatoria de fuerzas en Y vamos a igualar a 0 y vamos a despejar para obtener CY. 600 newtons menos 400 newtons menos CY es igual a 0, y así CY nos da un valor a 200 newtons. Reacciones en los soportes. No se puede analizar ningún nodo hasta que se haya determinado las reacciones en los soportes, porque cada nodo tiene más de 3 fuerzas desconocidas que actúan sobre él. En la figura 6-10b se presenta un diagrama de cuerpo libre de toda la armadura al aplicar las ecuaciones de equilibrio. El análisis puede empezar ahora en cualquiera de los nodos A o C. La elección es arbitraria, ya que hay una fuerza conocida y 2 fuerzas de elemento desconocidas que actúan sobre el pasador en cada uno de esos nodos. Nodo A, en la figura C. Como se muestra en el diagrama de cuerpo libre, se supone que la fuerza AB es una fuerza de compresión y fuerza AD es de tensión. Al aplicar las ecuaciones de equilibrio tenemos la sumatoria de fuerzas Y es igual a 0. Sustituimos 600 newtons menos 4 quintos fuerzas AB es igual a 0 y obtenemos el valor de fuerza AB, que es igual a 400 newtons y está en compresión. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Sustituimos fuerza AD menos 3 quintos por 700 newtons es igual a 0 y así obtenemos la fuerza AD, que es igual a 450 newtons y está en tensión. Nodo D, figura D. Si utilizamos el resultado para la fuerza AD y sumamos fuerzas en la dirección horizontal, figura D, tenemos sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, sustituimos, menos 400 newtons más 3 quintos fuerza dB más 600 newtons es igual a 0, y así obtenemos la fuerza dB, que es igual a menos 250 newtons. El signo negativo indica que la fuerza dB actúa en sentido opuesto al mostrado en la figura D. Por lo tanto, la fuerza dB es igual a 200 newtons y está en tensión. Para determinar la fuerza DC podemos corregir el sentido de fuerza dB en el diagrama de cuerpo libre y luego aplicar sumatorias de fuerzas Y igual a 0, o aplicar esta ecuación y retener el signo negativo para fuerza dB, es decir, la sumatoria de fuerza Y es igual a 0, sustituimos, menos fuerza DC menos 4 quintos por menos 250 newtons es igual a 0, y así nos da un valor de fuerza DC, que es igual a 200 newtons y que está en compresión. El nodo C de la figura E. Sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Sustituimos fuerza CB menos 600 newtons es igual a 0. Y así fuerza CB nos da un valor de 600 newtons y está en compresión. Sumatoria de fuerza Y igual a 0. Sustituimos 200 newtons menos 200 newtons es igual a 0. Esa es la comprobación. En la figura F se presenta el análisis resumido que muestra el diagrama de cuerpo libre para cada nodo y cada elemento. Bueno, mi nombre es Yolanda y yo les voy a hablar del método de secciones. El método de secciones se utiliza cuando necesitamos encontrar la fuerza de alguno de los elementos que tiene una armadura. Este se basa en el principio de que si la armadura está en equilibrio y cualquier otro segmento Este método de secciones también puede utilizarse para cortar o seccionar los elementos de toda una armadura.
Si la elección pasa por la armadura y traza el diagrama de cuerpo libre de cualquiera de sus dos partes, se puede aplicar las ecuaciones de equilibrio a esa parte para determinar sus fuerzas del elemento. Solo se puede aplicar 3 ecuaciones independientes de equilibrio al diagrama de cuerpo libre generalmente. Para esto seleccionamos 3 elementos en los que las fuerzas sean desconocidas. Las tres fuerzas del elemento. Las tres fuerzas de elemento desconocidas FBC, FGC y FGF pueden obtenerse al aplicar las 3 ecuaciones de equilibrio al diagrama de cuerpo libre. Se tendrán que conocer las 3 reacciones de soporte DX, DY y EX porque solo hay 3 ecuaciones de equilibrio disponibles. Al aplicar las ecuaciones de equilibrio debemos considerar con gran cuidado las maneras de escribir las ecuaciones de modo que den una solución directa para cada una de las incógnitas, en vez de tener que resolver ecuaciones simultáneas. Esta capacidad de determinar directamente la fuerza en un elemento particular de una armadura es una de las ventajas principales del método de secciones. El procedimiento de análisis de diagrama de cuerpo libre, el primero pues es tome una decisión acerca de cómo cortar o seccionar la armadura a través de los elementos cuyas fuerzas deben determinarse. 2. Antes de aislar la sección apropiada, puede requerirse determinar primero las reacciones externas de la armadura. Una vez hecho esto, entonces estarán disponibles las 3 ecuaciones de equilibrio para encontrar las fuerzas de los elementos en la sección. 3. Trace el diagrama de cuerpo libre del segmento de la armadura seleccionada sobre la que actúe el menor número de fuerzas. 4. Use uno de los 2 métodos descritos antes para establecer el sentido de las fuerzas del elemento desconocidas. El procedimiento de análisis a través de equilibrio de ecuaciones. 1. Pues los momentos deben de sumarse con respecto a un punto que se encuentre en la intersección de las líneas de acción de dos fuerzas desconocidas, de manera que la tercera fuerza desconocida se determine directamente a partir de la ecuación de momento. 2. Si dos de las fuerzas desconocidas son paralelas, las otras fuerzas deben sumarse en forma perpendicular a la dirección de esas incógnitas para determinar directamente la tercera fuerza desconocida. Ejemplo 6.5. Determine la fuerza en los elementos GE, GC y BC de la armadura. Indique si los elementos están en tensión o en comprensión. La solución. Para el análisis se usará el diagrama de cuerpo libre de la porción izquierda de la armadura seccionada, ya que implica el menor número de fuerzas. Aquí tenemos sumatoria de Fx que es igual a 0, 400 newtons menos AX es igual a 0, AX es igual a 400 newtons. Sumatoria de MA es igual a 0 menos 1200 newtons por 8 metros menos 400 newtons por 3 metros más DY por 12 metros es igual a 0. Sumatoria de FY es igual a 0. Tenemos DY que es igual a 900, AY menos 1200 newtons más 900 newtons que es igual a Y a 3000 newtons. Al aplicar las ecuaciones de equilibrio. Ok, la solución para sumatoria de mg es igual a 0 menos 300 newtons por 4 metros menos 400 newtons por 3 metros más FBC por 3 metros es igual a 0. FBC es igual a 800 newtons en tensión. Tenemos también la sumatoria de NMC que es igual a 0 menos 300 newtons por 8 metros más FY por 3 metros que es igual a 0, FYE es igual a 800 newtons en C. Y luego sumatoria de FY es igual a 0, 300 newtons menos 3 quintos, FYC es igual a 0, FYC es igual a 500 newtons en tensión.
Al momento con respecto al punto G se elimina FYE y FYC y se obtiene una solución directa para FBC. De la misma manera, al sumar momentos con respecto al punto C, obtenemos una solución directa para FYE. Como FBC y FYE no tienen componentes verticales, al sumar fuerzas en la dirección obtenemos directamente FYC, es decir, nota, aquí es posible determinar por inspección la dirección apropiada para cada fuerza de elemento desconocida. Por ejemplo, sumatoria de MC es igual a 0 requiere que FYE sea comprensiva porque debe equilibrar el momento de la fuerza de 300 newtons con respecto a 0. Ejemplo 6.6. Determina la fuerza presente en el elemento CFE de la armadura mostrada en la figura. Indique si el elemento está en tensión o en comprensión. Suponga que cada elemento está conectado mediante pasadores. La solución para este problema es que se usará la sección AA que se muestra en la figura, ya que es la que expondrá la fuerza interna en el elemento CF como externa en el diagrama de cuerpo libre de la proporción derecha o izquierda de la armadura. Sin embargo, primero es necesario determinar las reacciones externas en el lado izquierdo o en el derecho. En esta figura se muestra el diagrama de cuerpo libre de la porción derecha de la armadura, que es la más fácil de analizar. Se tienen tres incógnitas: F, Fy, F, Fc, F y Fcd. En las ecuaciones de equilibrio aplicaremos la ecuación de momento con respecto al punto O a fin de eliminar las dos incógnitas F, Fb y Fcd. La posición del punto O medida desde E puede determinarse por triángulos semejantes, es decir, 4 entre 4 más x es igual a 6 entre 8 más x, x es igual a 4 metros. O dicho de otra manera, la pendiente del elemento YF tiene una caída de 2 metros en una distancia horizontal de 4 metros. Como FD es de 4 metros, entonces la distancia de D hasta O debe ser de 8 metros. Una manera más fácil de determinar el momento de F CF con respecto al punto O es usar el principio de transmisibilidad y trasladar FCF al punto C y luego descomponer FCF en sus dos componentes rectangulares. Tenemos sumatoria de MO que es igual a 0 menos FCF por seno de 45 por 12 metros más 13 kilonewtons por 8 metros menos 4.75 kilonewtons por 4 metros, que es igual a 0. Así que como respuesta tenemos NFCF, que es igual a 0.589 kilonewtons. Ejemplo 6.7. Determina la fuerza en el elemento EB de la armadura de techo mostrada en la figura. Indique si el elemento está en tensión o en comprensión. La solución para este problema es por el método de secciones. Cualquier sección vertical imaginaria que corte EB tendrá que cortar también otros tres elementos cuyas fuerzas sean desconocidas. La sección AA corta ED, EB, FB y AB. Si se considera un diagrama de cuerpo libre del lado izquierdo de esta sección, es posible obtener FED con la suma de momentos con respecto a B para eliminar las otras tres incógnitas. Sin embargo, igual no se puede determinar FEB a partir de las dos ecuaciones de equilibrio restantes. Una manera posible de obtener FED es determinar primero FED a partir de la sección AA y luego usar este resultado en la sección BB, la cual se muestra con la figura A. Aquí el sistema de fuerzas es concurrente y nuestro diagrama de cuerpo libre seccionado es el mismo que el diagrama de cuerpo libre para el nodo ubicado en E. Ecuaciones de equilibrio. Para determinar el momento FED con respecto al punto B, usaremos el principio de transmisibilidad y extenderemos la fuerza hasta el punto C para después descomponerla en sus componentes rectangulares como se muestra. Por lo tanto, al considerar ahora el diagrama de cuerpo libre de la sección BB en esta figura tenemos
Sumatoria de Fx es igual a 0, Ff por coseno de 30 menos 3000 por coseno de 30 newtons es igual a 0. Tenemos sumatoria en Fy que es igual a 0, 2 por 3000 seno de 30 newtons menos 1000 newtons menos Fb que es igual a 0. Así que tenemos en Feb que es igual a 2000 newtons en tensión. 6.5 hablaremos de las armaduras espaciales. Una armadura espacial consiste en los elementos unidos en sus extremos para formar una estructura estable tridimensional. La forma más simple que una armadura espacial es un tetradero formado para conectar 6 elementos entre sí, como muestra en la figura 6-19. Cualquier elemento adicional agregado a este elemento básico sería redundantemente en el soporte de la fuerza P. Una armadura espacial simple puede construirse a partir de este tetradero básico, agregando 3 elementos adicionales y un nodo, y continuar de esta manera hasta formar un sistema de tetraderos multiconectados. Supuestos para el diseño. Los elementos de la armadura espacial pueden tratar como elementos de 2 fuerzas siempre que la carga externa esté aplicada en los nodos y estos consistan en conexiones rótula esférica. Estos supuestos se significan que cuando las conexiones soldadas o empernadas de los elementos unidos se intersectan en un punto común y el peso de los elementos puede ser ignorado. En casos donde pueda incluirse el peso del elemento en el análisis, por lo que generalmente resulta satisfactorio aplicarlo en la fuerza vertical, la mitad de su magnitud aplicada en un externo del elemento. Una armadura espacial típica es para un soporte de techo. Observamos en la foto el uso de las rótulas esféricas en las conexiones. Por razones económicas, las grandes torres de transmisiones eléctricas suelen construirse con armaduras espaciales. Procedimiento para el análisis. Método de nodos. Si se deben determinar las fuerzas de todos los elementos de la armadura, los métodos de nodos es el más adecuado para realizar un análisis. Aquí es necesario aplicar 3 ecuaciones de equilibrio. Sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de fuerza en Z, iguales a 0 a la fuerza que se actúa en el nodo. Recordamos que la solución de muchas ecuaciones simultáneas pueden activarse si el análisis de las fuerzas empieza con un nodo que tenga por lo menos una fuerza conocida y cuando mucho 3 fuerzas desconocidas. Además, si la geometría tridimensional en el sistema de fuerzas existe en el nodo es difícil de visualizar, se recomienda realizar un análisis vectorial cartesiano para encontrar esta solución. Método de secciones. Si se debe determinar solo en las pocas fuerzas de un elemento, se puede utilizar el método de secciones. Cuando se pasa una sección imaginaria por una armadura y esta está separada por 2 partes, el sistema de fuerzas que actúa sobre una de las partes debe satisfacer las secciones del equilibrio. Fuerza en X igual a 0, fuerza en Y igual a 0, fuerza en Z igual a 0, momento en X igual a 0 y momento en Y igual a 0. Momento en Z igual a 0. En ecuaciones, en el ejemplo 5-6. Por el medio de la sección apropiada en la sección de los ejes para sumar las fuerzas y los momentos, muchas fuerzas de los elementos desconocidas en una armadura espacial se pueden calcular directamente mediante una sola ecuación de equilibrio. Ejemplo 6.8. Determinemos las fuerzas que actúan los elementos de la armadura espacial que se muestra en la figura 6-20A. Indique si sus elementos están en tensión o en comprensión. Como hay una fuerza conocida y 3 fuerzas desconocidas que actúan en el nodo, el análisis de las fuerzas de la armadura comenzará en este nodo. Nodo A, figura 6-20B. Si expresamos cada fuerza que actúa en el diagrama de cuerpo libre del nodo A como un vector cartesiano, obtenemos que P es igual a menos 4J kilonewtons
y la fuerza en B es igual a la fuerza B en J. La fuerza AC es menos la fuerza AC K y la fuerza AE es igual a la fuerza AE que multiplica a RAE y entre RAE que es igual a FAE, que todo esto multiplica a .577i más .577j menos .577k. Por equilibrio obtenemos que las fuerzas en X son iguales a 0, que esto es igual a P más fuerza B más fuerza C más fuerza E igual a 0. Menos 4J más fuerza B en J menos fuerza C en K más .577 fuerza AE y más .577 fuerza AEJ menos .577 fuerza de AEK son iguales a 0. Las fuerzas en X igual a 0 y obtenemos que .577 fuerza AE es igual a 0. Las fuerzas en Y menos 4 kilonewtons más la fuerza B más .577 AE son iguales a 0. Para las fuerzas en Z también son iguales a 0 y obtenemos que la fuerza de AC menos .577 fuerza de AE igual a 0. FAC es igual a FAE y la fuerza de AB es igual a 4 kilonewtons de tensión. FAB es conocida y a continuación se puede analizar en el nodo B. Nodo B, figura 6-20C. Las fuerzas en X son iguales a 0 y obtenemos que R menos RB coseno de 45 más .70 fuerza BE es igual a 0. Las fuerzas en Y también son iguales a 0 y obtenemos que menos 4 kilonewtons más RB seno de 45 es igual a 0. Las fuerzas en Z también son iguales a 0 y es 2 más la fuerza BD menos .77 fuerza BE son iguales a 0. RB es igual a fuerza BE, que es igual a 5.66 kilonewtons de tensión. La fuerza BD es igual a 2 kilonewtons de comprensión. Las ecuaciones escalares de equilibrio también pueden aplicarse directamente a sistemas de fuerzas que actúan en los diagramas del cuerpo libre en los nodos D y C, ya que los componentes de las fuerzas determinan con facilidad y demostramos que la fuerza DE es igual a la fuerza DC, que es igual a la fuerza C, y todas son iguales a 0. Bastidores y máquinas. Los bastidores y máquinas son dos tipos comunes de estructuras que a menudo están compuestas por elementos de varias fuerzas conectados mediante pasadores, es decir, elementos que están sometidos a más de dos fuerzas. Los bastidores se usan para soportar cargas, mientras que las máquinas contienen partes móviles y están diseñadas para transmitir y modificar el efecto de las fuerzas. Siempre que un bastidor o una máquina no contenga más soportes o elementos que los necesarios para evitar el colapso, las fuerzas que actúan en las uniones y soportes pueden determinarse si se aplican las ecuaciones de equilibrio a cada uno de sus elementos. Una vez obtenidas las fuerzas en las uniones, es posible diseñar el tamaño de los elementos, conexiones y soportes al aplicar la teoría de la mecánica de materiales y un código de diseño de ingeniería adecuado. Los diagramas de cuerpo libre. Para determinar las fuerzas que actúan en las uniones y soportes de un bastidor o una máquina, la estructura debe de ensamblarse y se debe de trazar los diagramas de cuerpo libre de sus partes. Es necesario cumplir con los siguientes puntos importantes. El primero dice: aísle cada parte con la delineación de su contorno, después muestre todas las fuerzas Y mayores a 0. Los momentos de par que actúan sobre la parte, asegúrese de marcar o identificar cada fuerza y momento de par conocido o desconocido. Con referencia a un sistema coordenado de X, Y establecido, también indique cualquier dimensión empleada para tomar momentos.
Las ecuaciones de equilibrio suelen ser más fáciles de aplicar si las fuerzas están representadas por sus componentes rectangulares. Como es usual, se puede suponer el sentido de las fuerzas o de un momento par desconocido. El segundo dice, identifiquemos los elementos de dos fuerzas existentes en la estructura y represento su diagrama de cuerpo libre con dos fuerzas iguales colineales, pero opuestas en sus puntos de aplicación. Si reconocemos los elementos de dos fuerzas, podemos evitar la resolución de un número innecesario de ecuaciones de equilibrio. El tercero dice, las fuerzas comunes a dos elementos cualquiera en contacto actúan con magnitudes iguales, pero con sentidos opuestos sobre los elementos respectivos. Si los dos elementos se tratan como un sistema de elementos conectados, entonces esas fuerzas son internas y no se muestran en el diagrama de cuerpo libre del sistema. Sin embargo, si se traza el diagrama de cuerpo libre de cada elemento, las fuerzas son externas y deben mostrarse en cada uno de los diagramas de cuerpo libre. Ejemplo 6.9. Los siguientes ejemplos ilustran gráficamente la manera de trazar los diagramas de cuerpo libre de un bastidor o una máquina de desmembrados. En todos los casos se ignora el peso de los elementos. Para el bastidor de la figura 6-21A, traza el diagrama de cuerpo libre de A. Cada elemento B, el pasador situado en B y C, los elementos conectados entre sí. Solución. Por parte A, por inspección, los elementos BA y BC no son elementos de dos fuerzas. En vez de eso, como se muestra en los diagramas de cuerpo libre, el elemento BC está sometido a una fuerza desde los pasadores en B y C y a la fuerza externa P. De la misma manera, AB está sometido a las fuerzas resultantes de los pasadores en A y B. Y al momento par externo M, las fuerzas de pasador están representadas por sus componentes X y Y. Parte B, el pasador en B está sometido a solo dos fuerzas, es decir, que la fuerza del elemento BC y la del elemento AB por equilibrio. Estas fuerzas o sus respectivos componentes deben ser iguales pero opuestas. En la figura 6-21C, observe atentamente cómo se aplica la tercera ley de Newton entre el pasador y sus elementos conectados, es decir, el efecto del pasador sobre los dos elementos, y el efecto igual pero opuesto de los elementos sobre el pasador. Parte C, el diagrama de cuerpo libre de los dos elementos conectados entre sí pero retirados de los pasadores de soporte en A y C, como se muestra en la figura 6-21D. Las componentes de fuerza Bx y By no se muestran en este diagrama ya que son fuerzas internas y por lo tanto se cancelan. Además, para ser consistentes cuando apliquemos las ecuaciones de equilibrio, las componentes desconocidas de fuerzas en A y C deben actuar en el mismo sentido que en las de la figura 6-21B. Ejemplo 6.10. En la banda transportadora se mantiene una tensión constante con el dispositivo que se muestra en la figura 6-22A. Traza los diagramas de cuerpo libre del bastidor y del cilindro que rodea la banda. El bloque suspendido tiene un peso de W. En la banda transportadora se mantiene una tensión constante con el dispositivo que se muestra en la figura 6-22A. Traza los diagramas de cuerpo libre del bastidor y del cilindro que rodean la banda. El bloque suspendido tiene un peso de W. Solución. El modelo idealizado del dispositivo se muestra en la figura 6-22B. Aquí se supone que el ángulo es conocido a partir de este modelo. Los diagramas de cuerpo libre del bastidor y del cilindro que se muestran en las figuras 6-22C y
6-22D, respectivamente. Observe que la fuerza que ejerce el pasador situado en B sobre el cilindro puede representarse por cualquiera de sus componentes horizontal y vertical, Bx y By, las cuales pueden determinarse mediante las ecuaciones de equilibrio de fuerzas aplicadas al cilindro o por las dos componentes T que proporcionan momentos de par iguales pero puestos sobre el cilindro e impiden así que gire. Además, observa que una vez determinadas las reacciones del pasador en A, la mitad de esos valores actúan a cada lado del bastidor ya que tienen conexiones de pasador en cada lado. Ejemplo 6.11. Para el bastidor que se muestra en la figura 6-23A, trace los diagramas de cuerpo libre de A, todo el bastidor incluyendo poleas y cuerdas, el bastidor sin poleas ni cuerdas y cada una de las poleas. Parte A. Cuando se considera todo el bastidor, incluidas las poleas y las cuerdas, las interacciones en los puntos donde poleas y cuerdas están conectadas al bastidor se vuelven pares de fuerzas internas que se cancelan entre sí y por lo tanto no se muestran sobre el diagrama de cuerpo libre. Parte B. Cuando se retiran las cuerdas y las poleas deben mostrarse sus efectos sobre el bastidor. Y parte C. Las componentes de fuerza Bx, By, Cx y Cy de los pasadores sobre las poleas son iguales pero opuestos a los componentes de fuerzas ejercidas por los pasadores sobre el bastidor. (6.12) Trace los diagramas de cuerpo libre del cucharón y del pescante vertical de la retroexcavadora que se muestra en la fotografía figura 6-24A. El cucharón y su contenido tiene un peso de W. Ignore el peso de los elementos. Solución. Como en la figura que se muestra el modelo idealizado del ensamble, por inspección los elementos A, B, BC, BE y HI son elementos de dos fuerzas, ya que están conectados por pasadores en sus puntos externos y ninguna otra fuerza actúa sobre ellos. Los diagramas de cuerpo libre del cucharón y del pescante se muestran en la figura 6-24C. Observe que el pasador C está sometido a solo dos fuerzas, mientras que el pasador B está sometido a tres fuerzas. Estas tres fuerzas están relacionadas por las dos ecuaciones de equilibrio de fuerzas aplicadas en cada pasador. En la figura 6-24E se muestra el diagrama de cuerpo libre de todo el ensamble. (6.13) Traza el diagrama de cuerpo libre de cada parte del mecanismo de pistón liso y eslabón que se utiliza para aplastar latas recicladas, el cual se muestra en la figura 6-25A. Solución. Por inspección, el elemento AB es un elemento de dos fuerzas. Los diagramas de cuerpo libre de las partes que se muestran en la figura 6-25B, como los pasadores en B y D, conectan solo dos partes entre sí. Las fuerzas se muestran como iguales pero opuestas en los diagramas de cuerpo libre separados de sus elementos conectados. En particular, sobre el pistón actúan cuatro componentes de fuerza. De X y de Y representan el efecto del pasador. NW es la fuerza resultante del soporte y P es la fuerza resultante de compresión causada por la lata C. Nota: en la figura 6-25C se muestra un diagrama de cuerpo libre de todo el ensamble. Aquí las fuerzas entre las componentes son internas y no se muestran en el diagrama de cuerpo libre. Procedimiento para el análisis. Las reacciones en las uniones de bastidores o máquinas compuestas de elementos de varias fuerzas pueden determinarse por el siguiente procedimiento.
el diagrama de cuerpo libre. Trace el diagrama de cuerpo libre del bastidor o toda la máquina de una porción de este o esta o de cada uno de sus elementos. La sección debe hacerse para que conduzca a la solución más directa del problema. Cuando se traza el diagrama de cuerpo libre de un grupo de elementos de una estructura, las fuerzas entre las partes conectadas de este grupo son fuerzas internas y no se muestran en el diagrama de cuerpo libre del grupo. Las fuerzas comunes a dos miembros que están en contacto actúan con igual magnitud, pero con sentido opuesto en los respectivos diagramas de cuerpo libre de los elementos. Los elementos de dos fuerzas, sin importar su forma, tienen fuerzas iguales, pero opuestas, que actúan colinealmente en los extremos del elemento. En muchos casos es posible decir por inspección el sentido apropiado de las fuerzas desconocidas que actúan sobre un elemento. Sin embargo, si esto parece difícil de lograr, el sentido se puede suponer. Recuerde que un momento de par es un vector libre y puede actuar en cualquier punto en el diagrama de cuerpo libre. Además, una fuerza es un vector deslizante y puede actuar en cualquier punto a lo largo de su línea de acción. Ecuaciones de equilibrio. Cuenta el número de incógnitas y compáralo con el número total de ecuaciones de equilibrio disponibles en dos dimensiones. Hay tres ecuaciones de equilibrio que pueden escribirse para cada elemento. Suma momentos con respecto a un punto que se encuentre en la intersección de las líneas de acción de tantas fuerzas desconocidas como sea posible. Si se encuentra que la solución de la magnitud de una fuerza o momento de par es negativa, esto significa que el sentido de la fuerza es inverso del que se muestra en los diagramas de cuerpo libre. (6.14) Determine las componentes de fuerza horizontal y vertical que el pasador ubicado en C ejerce sobre el elemento BC del bastidor de la figura 6-26A. Solución: diagrama de cuerpo libre por inspección. Puede verse que AB es un elemento de dos fuerzas. Los diagramas de cuerpo libre se muestran en la figura 6-26B. Ecuaciones de equilibrio. Las tres incógnitas pueden determinarse aplicando las tres ecuaciones de equilibrio al elemento CB. Sumatoria de momentos en C es igual a 0, 2000 newtons por 2 metros menos fuerza de A a B, seno de 60 por 4 metros es igual a fuerza AB, es igual a 11, es igual a 1154.7 newtons. Sumatoria de fuerzas X es igual a 0. Esto es 1154.7 coseno de 60 newtons menos Cx es igual a 0, Cx es igual a 577 newtons. Y sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, 1154.7 newtons, seno de 60 newtons menos 2000 newtons más Cy es igual a 0, Cy es igual a 1000. Solución 2, diagramas de cuerpo libre. Si no se reconoce que AB es un elemento de dos fuerzas, entonces la resolución de este problema implica más trabajo. Los diagramas de cuerpo libre se muestran en la figura 6-26C. Ecuaciones de equilibrio. Las incógnitas se determinan al aplicar las tres ecuaciones de equilibrio en cada uno de los elementos. Elemento AB. Sumatoria de momento A es igual a 0, Bx 3 seno de 60 menos By 3 coseno de 60 es igual a 0. Sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, Ax menos Bx es igual a 0. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, Ay
menos BY es igual a 0. Elemento BC, sumatoria de momentos en C es igual a 0, 2000 newtons por 2 metros, menos BY por 4 metros es igual a 0. Sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, Bx menos Cx es igual a 0, y sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, By menos 2000 newtons más Cy es igual a 0. Los resultados para Cx y Cy pueden determinarse al resolver estas ecuaciones en la secuencia siguiente: 4, 1, 5 y luego 6. Los resultados son By es igual a 1000 newtons, Bx es igual a 577 newtons, Cx es igual a 577 newtons y Cy es igual a 1000 newtons. Por comparación, la solución 1 es la más sencilla, opuesto que el requisito de que la figura 6-26b FAB sea igual, opuesta y colineal en los extremos del elemento AB, automáticamente satisface las ecuaciones 1, 2 y 3 anteriores y por lo tanto elimina la necesidad de escribir esas ecuaciones. En consecuencia, ahorré algún tiempo y esfuerzo al identificar siempre los elementos de dos fuerzas antes de comenzar el análisis. .15 La viga compuesta que se muestra en la figura 6-27A está conectada mediante un pasador en B. Determina las componentes de las reacciones en sus soportes. Pase por alto su peso y espesor. Solución: diagramas de cuerpo libre por inspección. Si consideramos un diagrama de cuerpo libre de toda la viga ABC, habrá 3 reacciones desconocidas en A y una en C. Esas 4 incógnitas no pueden obtenerse con las 3 ecuaciones de equilibrio, por lo tanto será necesario desmembrar la viga en dos segmentos, como se muestra en la figura 6-27b. Ecuaciones de equilibrio: las 6 incógnitas se determinan de la siguiente manera. Segmento BC, sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, Bx es igual a 0. Sumatoria de momentos en B es igual a 0, menos 8 kilonewtons por 1 metro más Cy por 2 metros es igual a 0. Y sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, By menos 8 kilonewtons más Cy es igual a 0. Segmento AB, sumatoria de fuerzas en sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, AX menos 10 kilonewtons por 3 quintos más BX es igual a 0, sumatoria de momentos en A es igual a 0, momento en A menos 10 kilonewtons por 4 quintos por 2 metros menos BY por 4 metros es igual a 0. Y sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, AY menos 10 kilonewtons por 4 quintos menos BY es igual a 0. Al resolver sucesivamente cada una de estas ecuaciones con resultados calculados anteriormente, obtenemos AX es igual a 6 kilonewtons, BX es igual a 0, Cy es igual a 4 kilonewtons, AY es igual a 12 kilonewtons y BY es igual a 4 kilonewtons. Momento en A es igual a 32 kilonewtons por metro. .16 El carro elevador de 500 kilogramos de la figura 6-28A se eleva mediante el motor A por el sistema de poleas que se muestra.
Si el carro viaja con una velocidad constante, determine las fuerzas desarrolladas en los dos cables, ignore la masa del cable y las poleas. Solución. De cuerpo libre podemos resolver este problema mediante los diagramas de cuerpo libre del carro, elevador y la polea C. Las fuerzas de tensión desarrolladas en los cables se denotan como T1 y T2. Ecuaciones de equilibrio para la polea C. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. T2 menos 2 T1 es igual a 0. O T2 es igual a 2 T1. Para el carro elevador, sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. 3T1 menos 2T2, 500 por 9.81 newtons es igual a 0. Al sustituir la ecuación 1 en la ecuación 2 se obtiene 3T1 más 2 por T1 menos 500 por 9.81 newtons es igual a 0. T1 es igual a 700.71 newtons, igual a 701 newtons. Al sustituir este resultado en la ecuación 1, T2 es igual a 2 por 700.71 newtons es igual a 1401 newtons, igual a 1.40 kilonewton. No. 6.17. El disco liso mostrado en la figura 6-29A está articulado en D y tiene un peso de 20 libras. Ignora los pesos de los elementos, determina los componentes de reacción horizontal y vertical en los pasadores B y D. Solución, diagrama de cuerpo libre en la figura 6-29B. Se muestran los diagramas de cuerpo libre de todo el bastidor y cada uno de sus elementos. Ecuaciones de equilibrio, por supuesto las 8 incógnitas pueden obtenerse si se aplican las 8 ecuaciones de equilibrio a cada elemento. 3 al elemento AB, 3 al elemento BCD y 2 al disco. El equilibrio por momento se satisface de manera automática para el disco. Sin embargo, si se hace esto, todos los resultados pueden obtenerse solo a partir de una solución simultánea de algunas de las ecuaciones. Para evitar estas situaciones es mejor determinar primero las 3 reacciones de los soportes sobre el bastidor completo. Luego, con esos resultados pueden aplicarse las 5 ecuaciones de equilibrio restantes a otras 2 partes para despejar sucesivamente las demás incógnitas. Bastidor completo, sumatoria de momentos en A es igual a 0 menos 20 libras por 3 pies más CX por 3.5 pies es igual a 0. Como resultado, CX es igual a 17.1 libras. Sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. AX menos 17.1 libras es igual a 0. AX es igual a 17.1 libras. Y sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. AY menos 20 libras es igual a 0. AY es igual a 20 libras. Elemento AB, sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. 17.1 libras menos BX es igual a 0. Sumatoria de momentos en B es igual a 0, menos 20 libras por 6 pies, más ND por 3 pies es igual a 0. ND es igual a 17.1 libras. Y sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, 20 libras menos 40 libras más Bx es igual a 0, By es igual a 20 libras. Y el disco, sumatoria de fuerzas en X es igual a 0,
dx es igual a 0 y sumatoria de fuerzas en y es igual a 0, 40 libras menos 20 libras menos dy es igual a 0, dy es igual a 20 libras. Determine la tensión en los cables y la fuerza P requerida para soportar la fuerza de 600 newtons al usar el sistema de poleas sin fricción que se muestra en la figura 6-30A. Solución: diagrama de cuerpo libre. En esta figura se muestra un diagrama de cuerpo libre de cada polea, incluido su pasador y una porción del cable en contacto. Como el cable es continuo, tiene una tensión constante P que actúa en toda su longitud. El eslabón de conexión entre las poleas B y C es un elemento de dos fuerzas, por lo tanto tiene una tensión T desconocida que actúa sobre él. Observe que el principio de acción igual pero de reacción opuesta debe cumplirse cuidadosamente para las fuerzas P y T cuando se trazan los diagramas de cuerpo libre por separado. En ecuaciones de equilibrio, las tres incógnitas se tienen de la siguiente manera. La polea A es sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, 3P menos 600 newtons es igual a 0, P es igual a 200 newtons. En la polea B, sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, T menos 2P es igual a 0, T es igual a 400 newtons. Y polea C, sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, R menos 2P menos T es igual a 0. R es igual a 800 newtons. (6.19) Los dos tablones de la figura 6-31A están conectados entre sí mediante el cable BC y un espaciador liso DE. Determine las reacciones en los soportes lisos A y F. Además, se encuentran las fuerzas desarrolladas en el cable y en el espaciador. Solución: diagramas de cuerpo libre. En la figura 6-31b se muestra que el diagrama de cuerpo libre de cada tablón es importante aplicar la tercera ley de Newton de las fuerzas de interacción como se muestra. Ecuaciones de equilibrio para el tablón AD. Sumatoria de momentos en A es igual a 0. Fuerza DE por 6 pies menos fuerza BC por 4 pies menos 100 libras por 2 pies es igual a 0. Para el tablón CF, sumatoria de momentos en F es igual a 0. Fuerza de DAE por 4 pies menos fuerza BC por 6 pies más 200 libras por 2 pies es igual a 0. Al resolver simultáneamente, FD es igual a 140 libras y FBC es igual a 160 libras. Como estos resultados para el tablón AD, sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, NA más 140 libras menos 160 libras menos 100 libras es igual a 0, NA es igual a 120 libras. Y para el tablón CF, sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, NF más 160 libras menos 140 libras menos 200 libras es igual a 0, NF es igual a 180 libras. (6.20) El hombre de 75 kilogramos que se muestra en la figura 6-32A intenta levantar una viga uniforme desde el soporte de rodillo en B. Determina la tensión desarrollada en el cable unido a B y la reacción normal del hombre sobre la viga cuando esto está a punto de ocurrir.
Solución, diagrama de cuerpo libre. La fuerza de tensión en el cable se denotará como T1. En la figura 6-32b se muestran los diagramas de cuerpo libre de la polea E, el hombre y la viga. La viga no tiene contacto con el rodillo B, por lo que NB es 0. Al trazar cada uno de estos diagramas es muy importante aplicar la tercera ley de Newton, ecuaciones de equilibrio, mediante el diagrama de cuerpo libre de la polea E. Sumatoria de fuerzas en Y, menos 0. 2 por T1 menos T2 menos 0 o T2 menos 2T1. Con referencia al diagrama de cuerpo libre y con este resultado, sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, Nm más 2T1 menos 75 por 9.81 newtons es igual a 0. Con la suma de momentos con respecto al punto A sobre la viga, T1 por 3 metros menos Nm por 0.8 metros menos 40 por 9.81 newtons por 1.5 metros es igual a 0. Al resolver simultáneamente las ecuaciones 2 y 3 para T1 y Nm y después con la ecuación 1 para T2 obtenemos que T1 es igual a 256 newtons, Nm es igual a 224 newtons y T2 es igual a 512 newtons. Solución 2. Puede obtenerse una solución directa de T1 si se considera la viga, el hombre y la polea E con un solo sistema. En la figura 6-32c se muestra el diagrama de cuerpo libre, así que sumatoria de fuerza de momentos en A es igual a 0, 2T1 por 0.8 metros menos 75 por 9.81 newtons por 0.8 metros menos 40 por 9.81 newtons por 1.5 metros más T1 por 3 metros es igual a 0. Como resultado, T1 es igual a 256 newtons. Con este resultado pueden usarse las ecuaciones 1 y 2 para encontrar Nm y T2. .21 El bastidor de la figura 6-33A soporta el cilindro de 50 kilogramos, determina las componentes horizontal y vertical de la reacción en A y fuerza en C. Solución de diagrama de cuerpo libre. En la figura se muestra la polea D junto con el cilindro y una porción de la cuerda. El elemento BC es un elemento de dos fuerzas, como indica su diagrama de cuerpo libre. También se muestra el diagrama de cuerpo libre del elemento ABD. Ecuaciones de equilibrio. Comenzaremos por analizar el equilibrio de la polea. La ecuación de equilibrio de momentos se satisface de manera automática con T 50 por 9.81 newtons, por lo que la sumatoria de fuerza en X es igual a dx menos 50 por 9.81 newtons es igual a 0. Como resultado de X nos da 490.5 newtons. Y en la sumatoria de fuerzas en Y, de Y menos 50 por 9.81 newtons es igual a 0. Como resultado de Y es igual a 490.5 newtons. Con estos resultados, FBC puede determinarse al sumar momentos con respecto al punto A del elemento ABD. Sumatoria de momentos en A es igual a 0. Fuerza BC por 0.6 metros más 490.5
490.5 newtons por 0.9 metros menos 490.5 newtons por 1.20 metros es igual a 0. Como resultado, la fuerza de B a C es igual a 245.25 newtons. Ahora AX y AY pueden determinarse mediante la sumatoria de fuerzas. Es decir, la sumatoria de fuerzas en X es igual a AX menos 245.25 newtons menos 490.5 newtons es igual a 0. Como resultado, AX es igual a 736 newtons. Y en sumatoria de fuerzas en Y es igual a AY menos 490.5 newtons igual a 0. Como resultado, AY es igual a 490.5 newtons. Como conclusión, como ya hemos visto, una armadura es una estructura que se compone de piezas unidas entre sí en sus puntos externos. Para la obtención de estas fuerzas se utilizan dos métodos, los cuales son el método de nodos y el de sección. En tema llamado análisis estructural vimos 5 subtemas en donde cada uno nos habló sobre las diferentes armaduras y métodos, explicándonos cómo ya antes hemos visto paso a paso lo que se compone cada uno de estos. Juntos, como equipo, desarrollamos habilidades para poder realizar esta actividad acorde como se pidió. Pudimos afrontar las dificultades que se nos presentaron. Como futuros ingenieros industriales y administradores, es necesario poder desempeñar estas herramientas de trabajo, al igual que el tema ya antes dicho, ya que en un futuro veremos cómo se desempeñan en cada uno de nuestros subtemas en la vida diaria. Por ejemplo, como las fuerzas que actúan para dar soporte a un vehículo o en el cual se determinan las fuerzas de una armadura. Gracias por su atención. Por nuestro equipo es todo.